Muy buenos días a todos y todas. Antes que todo, quisiera agradecer la oportunidad de exponer ante esta comisión, que indudablemente aborda materias vinculadas estrechamente al Poder Judicial. El Pleno de la Corte Suprema, en diciembre de 2020 y en marzo del presente año, se reunió y reflexionó sobre los aspectos que podrían incorporarse en una nueva Constitución relacionados con el ejercicio de la jurisdicción, a fin de dejar a disposición de la Convención tales conclusiones, sin ninguna otra pretensión que aportar información al debate y con el más absoluto respeto a la autonomía que esta instancia posee para ejercer su rol. Por esa razón, y dado que me corresponde representar al Pleno de Ministros que conforman al tribunal que presido, es que la presente exposición resaltará los aspectos que más se vinculan con el trabajo de esta comisión y que ya contan en los dos acuerdos de dicho tribunal que ustedes tienen en su poder desde hace algunos días atrás. No puedo dejar de señalar, en primer lugar, que el Poder Judicial ha cumplido y sigue cumpliendo su deber de resolver los asuntos de relevancia jurídica sometidos a su conocimiento, con total independencia y sin interrupciones. La justicia civil, penal, laboral y de familia y el sistema recursivo se ejerce con plenitud en todo el territorio de la República, de manera continua, autónoma y estable, adjetivos que vale la pena recalcar. Digo que vale la pena destacar estas características, pues la labor de resolver en forma definitiva los conflictos jurídicos de nuestra sociedad es una función en extremo delicada y vital para todo Estado que se precie democrático y de derecho. En el proceso de revisión de que es y será objeto la función jurisdiccional, que dicho sea de paso, es más amplia que la sola función de los tribunales del Poder Judicial en el actual sistema normativo, es posible que se proponga la modificación de diversas estructuras en la organización de los tribunales y en la forma de ejercer la función de juzgamiento, pero sea cual sea las definiciones que se adopten, existen ciertos principios que debieran estar presentes para conservar los elementos que aseguren los fines de la jurisdicción, no solo como parte del sistema de frenos y contrapesos, sino también y principalmente como garantía de protección a los ciudadanos y ciudadanas. Independencia judicial, inamovilidad, legalidad, imparcialidad, responsabilidad, autonomía e inexcusabilidad son principios que han demostrado ser contributivos para ese objetivo. Ya han tenido ocasión de escuchar la importancia de la independencia judicial, pero creo que es necesario reforzar que ella constituye, más que una garantía para el propio juez o jueza, una seguridad para todas las personas a contar con un juzgador o juzgadora imparcial, objetivo y protector de sus derechos frente a cualquier otra persona o autoridad. Por eso es que, más allá de la discusión sobre si el judicial es o no un poder del Estado, lo importante es que los elementos sustantivos que se protegen a través de las bases de la jurisdicción se mantengan o refuercen en el nuevo texto constitucional en el que la independencia resulta de capital importancia. En cuanto al gobierno judicial, es amplio el consenso en torno a la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Un primer pronunciamiento favorable se dio ya en el año 2014 en las jornadas de reflexión efectuadas en Chillán. Ciertamente hay distintas variantes para adoptar una decisión de este tipo, ya sea a través de uno o varios órganos que asuman esos roles no jurisdiccionales. En cuanto a qué competencias abarcaría él o los órganos figuran: nombramientos, formación y capacitación, responsabilidad disciplinaria, administración y gestión de recursos. Y en cuanto a la composición de este órgano u órganos, esta puede ser interna, externa o mixta. Cualquiera sea el modelo que se adopte, consideramos que el cambio debiera orientarse siempre a la garantía de independencia, a fin de resguardar el debido proceso de todas las personas, por lo que el nuevo órgano u órganos
debiera estar conformado por integrantes con la capacitación apropiada y conocedores de la función jurisdiccional. Cabe señalar que la Corte Suprema, en el año 2019, expresó su opinión favorable a la idea planteada por el Ejecutivo en orden a crear comisiones de nombramientos nacionales y regionales para el escalafón primario, opinión que fue reiterada en junio de este año al informar el respectivo proyecto de ley. Ligado con lo anterior, también hemos reflexionado acerca de la superintendencia directiva, correccional y económica que ejerce la Corte Suprema sobre los tribunales de la República. Y hemos advertido que frente a su consagración actual existe una alternativa que restringe la intervención de los tribunales superiores respecto de los inferiores exclusivamente a los asuntos que lleguen a su conocimiento por la vía recursiva en las causas respectivas, modelo en que la Corte Suprema quedaría desprovista de sus facultades extrajurisdiccionales, sistema en que se haría más patente la igualdad entre los magistrados, marcándose diferencias solo en cuanto a la competencia que ejerce el tribunal, que se integra por el juez o jueza. También, referido a los elementos que contribuyen a la independencia, hemos discutido respecto a la carencia en nuestro sistema de una fórmula que asegure un presupuesto estable para el Poder Judicial y garantice su autonomía presupuestaria, sin tener que someterse año a año a la discusión contingente de la ley de presupuesto. Al respecto, tomamos nota que existe la opción de consagrar este resguardo, aspecto que tiene ya un correlato en la Constitución actual con el CHISEL. Hemos advertido también que el actual diseño otorga competencia a la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones para intervenir tanto en los nombramientos de ciertas autoridades no judiciales como en su remoción directa, en algunos casos. Sobre lo primero, la opción que promueve que sea un órgano autónomo, distinto al judicial, el que esté a cargo de estas designaciones, parece coherente con la generación de un sistema autónomo de nombramiento de jueces. Sobre lo segundo, para la remoción de autoridades políticas administrativas, existe la opción de suprimir la intervención del judicial en forma directa, dejando a su cargo el control de esa decisión. En el caso de autoridades que gozan de autonomía constitucional, la opción que se aprecia podría consistir en radicar su remoción por un mecanismo de control político, como podría ser el juicio político, dejando fuera al judicial como decisor. Junto a los aspectos de organización del Poder Judicial, o si se quiere de la función judicial, cabe hacer algunas menciones sobre puntos sustantivos relacionados a la jurisdicción y al papel que le cabe a la Corte Suprema en nuestro sistema de justicia. Actualmente la Corte Suprema ejerce su rol por medio de una serie de recursos que responden a diferentes modelos. Así, conoce por vía de casación, el que es el más característico, de unificación, de nulidad y de tutela de derechos fundamentales. Frente a este modelo, se presenta la opción de alinear el papel de la Corte hacia la uniformidad de la jurisprudencia y el precedente. Con independencia de cómo finalmente se perfile este rol de la Corte, estimamos que conservar la función de tutela de derechos resulta imprescindible, pues las acciones constitucionales han mostrado ser herramientas oportunas y eficaces. Hemos declarado que todas las personas, por el solo hecho de ser tales, el Estado debe reconocer sus derechos y garantías derivadas de su dignidad, sea que se trate de derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, cuya existencia y características han de ser respetadas por toda persona y especialmente por el Estado y sus órganos, entre los que se encuentran los tribunales, siendo deber de estos promover, garantizar y velar por su vigencia. Tales derechos sustantivos carecerían de toda eficacia si no van acompañados de acciones que permitan su reclamación ante las autoridades competentes. Por ello es que el acceso a la justicia, derecho fundamental esencial que permita hacer efectivos los restantes derechos, tiene un estrecho vínculo con la función jurisdiccional. Hemos reconocido que la amplitud de este derecho no solo se extiende a la debida representación letrada, al pronunciamiento judicial oportuno,
al conocimiento de los derechos y medios para su ejercicio y la asistencia jurídica gratuita cuando corresponda. También consideramos que comprende otros mecanismos preferentes de solución de conflictos a la resolución judicial, como la negociación, la mediación y la conciliación. También creemos inserto en este concepto la aplicación de especiales medidas de apoyo para grupos vulnerables, la obtención de una respuesta fundada y congruente sobre el fondo del asunto planteado con cumplimiento efectivo e incluso la uniformidad de las acciones y recursos procesales para el apropiado entendimiento del ciudadano. Otro tanto ocurre con el debido proceso. Si bien la actual Constitución lo trata a propósito del proceso penal, se ha ampliado por la doctrina y la jurisprudencia su aplicación a todo tipo de procedimiento, concepción integral que irradia todo el comportamiento de las personas y de las autoridades en su quehacer diario, que es demandable a la comunidad toda. En lo tocante a la forma de hacer efectivos los derechos constitucionales, esto es, las acciones constitucionales, ya señalamos que consideramos que el actual mecanismo radicado en la justicia ordinaria ha demostrado ser eficaz y oportuno, por lo que pareciera apropiado mantener dicha competencia. Finalmente, también hemos tomado nota que la actual Constitución solo garantiza algunos derechos en forma expresa por medio de la acción de protección, frente a lo cual la opción de consagrar la tutela de todos ellos mediante esa acción u otra similar aparece como más adecuada y coherente con el principio de acceso a la justicia. Otros aspectos relevados por la Corte Suprema en sus jornadas y sus mayor detalles se encuentran en los acuerdos de pleno que tienen ya en su poder. En honor al tiempo, me he referido a algunos de ellos más vinculados con los temas propios de esta comisión. Estas y otras apreciaciones no solo han sido abordadas en las referidas jornadas, sino en diversas instancias de discusión creadas por la Corte Suprema y también por ministros de este tribunal. Asimismo, a nivel de judicaturas de la región, existen numerosos consensos sobre estas materias recogidas en diferentes acuerdos y trabajos de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Todos estos antecedentes serán puestos a disposición de esta instancia para su consulta. Reitero nuestros agradecimientos por este espacio y quedamos a disposición de esta comisión para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo Silva. Se ofrece la palabra, Carol, voy a anotar, Mauricio, Manuela, Rullero, ¿alguien más? Manuel. Una primera vuelta, vamos a ver si nos da más el tiempo. Agradecería que fueran preguntas más breves para aprovechar a nuestros invitados. Muchas gracias a los coordinadores, muchas gracias, presidente, por su participación y por su exposición muy clara en muchos puntos. Quería preguntar, yo creo usted se refirió al tema de avanzar hacia procesos de nombramiento, calificación, promoción y sanción más rigurosos, claros y transparentes, ¿cierto? Creo que eso es un punto relevante de lo que hemos conversado hasta ahora y quería preguntarle respecto a la evaluación y calificación, que muchas veces se ha hablado un poco de la falta de transparencia en el fondo del proceso de gobierno judicial y se han pensado en algo concreto respecto a los cambios que debiese tener hoy día el gobierno judicial en general en base a introducir algunos elementos de accountability, de control, de ampliar las competencias y también la flexibilidad de la revisión de algunos procesos de los tribunales. Muchas gracias. Constituyente Mauricio Daza. Muchas gracias por haber concurrido y su exposición, don Guillermo. A ver, varias cosas. Lo primero, acá hemos hablado bastante acerca de eliminar la carrera judicial y la jerarquía judicial, en el sentido de que cada uno de los cargos sean concursables por sí mismos, cada uno de los cargos al interior del Poder Judicial, y que esto no requiera haber formado parte del Poder Judicial de manera previa. Me gustaría su opinión directa respecto a este punto, y también en cuanto al tema disciplinario, porque entendí de lo que sus palabras de que igualmente la Corte podría conocer materias disciplinarias con ocasión del sistema recursivo en determinadas causas. Acá se ha planteado que derechamente los tribunales no tengan, los tribunales superiores, ninguna facultad disciplinaria respecto a los inferiores y que haya una igualdad.
¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Rápidamente, el precedente. ¿Está la Corte y usted de acuerdo con establecer un sistema de precedentes en el sentido de que los fallos de los tribunales superiores de justicia sea vinculante para los inferiores? Y finalmente, está hablado de las acciones constitucionales. Pero me gustaría saber cuál es la evaluación que tiene la Corte Suprema y usted en su caso respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el cual es un rol, una competencia ejercida actualmente por el Tribunal Constitucional y que impacta directamente en la tramitación de causas que están en conocimiento de tribunales que forman parte del Poder Judicial y finalmente la unidad judicial, aprovecho de decirle, en cuanto a que hay muchos tribunales especializados que no forman parte del Poder Judicial. Acá se ha hablado de unificar todo al alero del Poder Judicial. ¿Cuál es la opinión de la Corte o suya en su caso respecto a esta materia? Gracias. Constituyente Manuel Arroyo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por su exposición. Tengo 3 preguntas concretas. La primera de ellas dice relación respecto a una eventual eliminación del Tribunal Constitucional. Si considera usted o que considera la Corte Suprema si es que los jueces y jueces tienen la capacidad de realizar un control difuso de constitucionalidad o debiese radicarse en alguna sala de la Corte Suprema. La segunda pregunta que le quiero hacer dice relación con cuál es la opinión también de ustedes respecto también a los abogadas integrantes, teniendo en consideración que incluso dentro de nuestra propia vínculo entre Convención y Corte Suprema existen cónyuges que incluso podrían ser causales de cualquier tipo de recusación en un eventual litigio, poniendo como un ejemplo. Y en tercer lugar, respecto también a la existencia de estos consejos de la judicatura, ¿cree usted también que la paridad es un rol importante y si ese órgano también debiese hacer un control, por ejemplo, de la existencia de paridad dentro de la judicatura? Muchas gracias. Finalmente, constituyente Manuel Boldarsky, y de ahí tiene la palabra don Guillermo. Gracias, buenos días. Perdón, me equivoqué, perdón. Constituyente Rodillero Cosi, después Manuel. Gracias, coordinador. Gracias, señor ministro, por su exposición. Se agradece también el oficio que enviaron a la convención, muy claro. Yo quisiera preguntarle por la función jurisdiccional de la Corte Suprema relacionado con la recepción en nuestro ordenamiento jurídico del derecho internacional y más precisamente en relación con el control de convencionalidad. Porque aquí se habla de la posibilidad de darle a la Corte Suprema un rol más unificador de jurisprudencia. Preguntaba también otra convencional a propósito del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, y hoy día tenemos esta herramienta que está siendo cada vez de mayor aplicación por los tribunales del control de convencionalidad, de la conformidad de las leyes y normas de nuestro ordenamiento con la Convención Americana de Derechos Humanos, y que está hoy día absolutamente desregulado, más bien entregado a la práctica jurisprudencial, y me gustaría conocer la posición del Pleno de la Corte Suprema, si es que hubiera alguna posición. Perdón, y cierra el constituyente Manuel Boldarsky. Ahora sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, profe Cristian. Buenos días, don Guillermo. Tengo 3 preguntas. La primera relacionada con, similar a la que hacía el constituyente Cosi, ¿el control de convencionalidad, en su opinión, debe ser difuso o concentrado? En segundo lugar, ¿cuál es su apreciación o la apreciación de la Corte Suprema acerca de la plurinacionalidad y de la manera en la que ésta debe ser aplicada para el país que somos, no para el país que éramos? Y en tercer lugar, en su opinión, si acaso el Poder Judicial hoy ha aportado con justicia para Chile. Muchas gracias. Don Guillermo tiene la palabra. Bueno, respecto de lo primero, de los procesos de nombramiento, evaluación, calificación, cómo se ve la transparencia. Como primera cosa, nosotros tratamos de ser lo más objetivo que sea en estos aspectos. No nos hemos ceñido solo a lo que señala el Código Orgánico de Tribunales en esta materia, sino que a través de actas hemos ido evolucionando en esto. Pero un aspecto esencial en esta materia es que la Corte Suprema está de acuerdo en que todas estas actividades salgan de la Corte Suprema, nos dejen únicamente con las materias jurisdiccionales
y que estos sistemas de nombramiento, evaluaciones, asuntos disciplinarios pasen a otro órgano o órganos, cualquiera que sea el nombre que se les quiere dar. Y eso nos dejaría muy tranquilos a nosotros como ministros de la Corte Suprema, y que nos dejen exclusivamente dedicados a lo jurisdiccional, que es la tarea principal nuestra, y perdemos el tiempo en cosas administrativas y de gestión que la verdad es que no nos corresponde. Creo que mejoraría mucho el Poder Judicial si nos dedicáramos solamente a lo jurisdiccional. En cuanto a eliminar la jerarquía, poder suprimir la carrera, régimen disciplinario, precedente, implementación, evaluación. La verdad es que la Corte Suprema, con la Asociación Nacional de Magistrados, estamos de acuerdo prácticamente en todo. Estamos prácticamente de acuerdo en todo, y que tenemos que tener una independencia externa e interna, y la independencia interna dice relación con la eliminación de las jerarquías, pero en el sentido, jerarquía va a tener que haber siempre en una materia, en materia recursiva. Es indudable que no pueda dejar de haber una jerarquía en materia recursiva, pero al sacarnos a nosotros estas atribuciones disciplinarias, de nombramiento, etcétera, indudablemente la independencia de los jueces, la independencia interna va a ser mucho mayor, y es la aspiración de ellos. Y la Corte Suprema es muy cuidadosa de la independencia de los jueces, a diferencia de lo que era antes, porque yo llevo 50 años en el Poder Judicial, desde el año 1972 que ingresé al Poder Judicial como secretario en un juzgado de Los Ángeles, y es increíble el cambio que hemos experimentado con el transcurso del tiempo. Ya muchas prácticas se han dejado de lado y hoy estamos funcionando mucho mejor que antes. Sí, respecto del control de convencionalidad, es una materia recurrente y que nos preocupa y que abordamos en las jornadas de reflexión. En cuanto a las decisiones de los tribunales, organismos internacionales, existen pasivos. O sea, yo creo que en una nueva constitución debería dársele más que un carácter constitucional, un carácter supraconstitucional. Nosotros hemos tenido que resolver casos, ha sido muy difícil. No hay uniformidad entre los ministros de la Corte Suprema sobre esto. Preferiríamos que se estableciera en una nueva constitución. Lo que estoy planteando, porque nos evitaría muchos problemas para resolver asuntos como los que hemos tenido que resolver. Que no se piense que una decisión, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Justicia vaya a constituir otra instancia dentro del Poder Judicial, que es lo que piensan algunos ministros de la Corte Suprema, y que eso sería inaceptable. Por eso vería yo principalmente con muy buenos ojos que se estableciera en la Constitución categóricamente ese aspecto. Sí, si los jueces pudieran asumir este rol de la inaplicabilidad, la verdad que ese fue un rol que desempeñamos mucho tiempo, y que se nos quitó, se nos sacó y pasó al Tribunal Constitucional. Si vuelva a nosotros, no tendríamos problema en que volvieran. Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. ¿No? Yo estoy por irme al Poder Judicial. No voy a vivir esa situación. No, así que mi opinión importaría
muy poco, pero yo le insisto, bueno, yo viví, como les dije, esa época, nunca tuvimos problemas en resolver eso, pero creo que está bien que sea el Tribunal Constitucional que ejerza esa materia. ¿Sí? ¿Qué es mi opinión? Esa es la mía. Pero a nosotros, en lo referido al Tribunal Constitucional, lo que más nos interesa es que se limiten bien las competencias del Tribunal Constitucional y la competencia de la Corte Suprema, que no volvamos a vivir el problema que vivimos hace 1 año y medio, 2 años atrás, que fue incómodo, fue muy incómodo. Entonces sería ideal que se delimitaran muy bien las competencias de uno y otro tribunal, porque también vivimos situaciones difíciles en relación con esas materias, que a veces el Tribunal Constitucional nos paraliza por 1 o 2 años, asuntos nuestros. Sí, ya. De los abogados integrantes. No soy partidario de los abogados integrantes. No me gusta el sistema de los abogados integrantes. Lo he vivido desde siempre en mi carrera de juez, he vivido la institución de los abogados integrantes, pero no me gusta. No es conveniente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se reemplaza a los abogados integrantes? Porque si se reemplaza con jueces del Poder Judicial, no descubrimos los pies para cubrirnos la cara. Entonces, se ha pensado, igual que en el Tribunal Constitucional, que hayan ministros suplentes. No sé, la verdad es que hemos visto muchas soluciones, pero no encontramos una solución adecuada. Para la tranquilidad de ustedes, les puedo decir que ya en mi larga carrera judicial, en que fui ministro de las Cortes de Talca, de Concepción y de la Corte Suprema ya hace 14 años, nunca he visto que un abogado integrante falle políticamente una causa. Nunca. Y no lo habría aceptado tampoco. Entonces, pero ojalá surja un mecanismo para reemplazar el abogado integrante. No es conveniente, porque hay que ser y parecer en relación con lo que yo le estoy diciendo. Y se presta para situaciones muy incómodas. Así que si se suprimen los abogados integrantes y se busca un mecanismo bueno, coherente de reemplazo, ojalá sea así. Ya, en cuanto a estos consejos de la magistratura o el nombre que se quiera dárselo, bueno, nosotros, como ya les dije, somos partidarios que nos saquen esas funciones a los jueces, que pasen a otro organismo. Lo que se dice es que estos consejos politizan al Poder Judicial, pero ¿de qué forma se evita eso? Determinando bien la composición de esos consejos. La composición de esos consejos va a determinar si se politiza o no el Poder Judicial. O como quiera llamarse al Poder Judicial, porque yo sé que hay personas que no les gusta que se llame Poder Judicial. Entonces, la composición va a ser mucho. Puede ser, la teoría que prima es que sea una composición mixta, con externo e interno, pero tienen que integrar ese consejo jueces. Pues ojalá que su mayoría sean jueces. El tema de género. El tema de género es muy en boga, nos preocupa mucho. Tenemos una ministra muy trabajadora, Andrea Muñoz, que está trabajando y abocada al sistema de género. Incluso ella fue elegida en la cumbre iberoamericana de magistrados celebrada la semana pasada en Panamá, miembro de la Comisión de Género, y ayer fue nombrada presidenta de la Comisión de Género. La paridad es buena. También se empezó de a poco y ya hay, de hecho ya prácticamente en materia de jueces hay paridad. En el escalafón de empleados judiciales son mayoría absoluta las mujeres,
En los tribunales de primera instancia también hay mayoría absoluta de juezas mujeres, y en las Cortes de Apelaciones estamos prácticamente mitad y mitad, y en la Corte Suprema hubo hasta hace poco 9 ministros de la Corte Suprema. Ahora en estos momentos hay 7. Ayer se hicieron 2 quinas. En la quina de ministros externos de la Corte Suprema van 2 mujeres con altas votaciones. Las mujeres sacaron las más altas votaciones. Y en la quina de internos también van 2 mujeres. Y las 2 mujeres fueron las que sacaron la más alta votación. Y es muy agradable trabajar con mujeres. Bueno, en honor al tiempo, agradecemos que tenemos más audiencias. Muchas gracias por su disponibilidad, don Guillermo. Y bueno, esta comisión lo celebra y le brindamos un aplauso por su presentación.